Como siempre es un placer para mí estar aquí de pie enfrente de ustedes compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Una noche más. Y esta noche le voy a pedir a Tomás que me ayude ya poniendo la diapositiva. El título del tema es del pródigo, ¿verdad? A prodigio. Que ese era al fin y al cabo, ¿verdad? El tema que nosotros estamos tratando de estudiar durante esta semana con la palabra de Dios. De pródigo a prodigio. Y el tema comienza con una pregunta. Tú conectaste el clicker. Miren si conectaron allá atrás el que no está funcionando. El tema comienza, vamos a buscar Lucas 15 primero. Antes de hacer la pregunta, vamos a ubicarnos enseguida en la palabra de Dios, en Lucas 15. Y vamos a ver cuál es la pregunta que yo tengo para comenzar el tema. ¿Cuál es la pregunta que podemos? Ahora sí. Está bien, gracias. La pregunta está en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Si ya lo encontramos, vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Y la pregunta, mientras ustedes van buscando el versículo, dice: ¿a quién iba dirigida la parábola? Muchas veces nosotros, y cuando nosotros tenemos la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, siempre nosotros estamos haciendo un enfoque al hijo pródigo, al hijo pródigo, al hijo pródigo. Pero hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, de que la parábola tiene que ver más, mucho más que solamente el hijo que se fue. Entonces, si ya me acompañaron y yo quiero que ustedes lo lean, Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se le estaban acercando a Jesús? Los publicanos y ¿quiénes más? Y los pecadores para oírle. Y dice el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces note, antes de comenzar a estudiar la parábola, la palabra de Dios dice: Jesús no estaba hablándole ni a los publicanos ni a los pecadores, sino que estaba hablándoles ¿a quién? A los discípulos. A los fariseos y a los escribas. Los publicanos y los pecadores, ellos sabían que tenían una necesidad de oír de Jesús, porque allí dice que ellos se reunieron para oírle. Sin embargo, Jesús, las parábolas, él contó 3 parábolas, ¿verdad? Dijo la de la oveja perdida, habló también de la moneda perdida y habló del hijo pródigo, del hijo perdido, ¿verdad? Y las 3 parábolas, aunque tienen que ver algo con los publicanos y los pecadores, en realidad está hablándole a los fariseos y a los escribas. Y eso muchas veces nosotros no lo notamos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas? Los escribas han existido o existieron durante el pueblo de Dios desde que está el tabernáculo, ¿verdad? Ellos tenían que escribir la ley de Dios, muchas copias para que la tuviera el rey, para que la tuvieran los jefes de cada familia en Israel. Pero los fariseos no existieron hasta después del libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia termina en el Antiguo Testamento en Malaquías, ese fue cuando ellos salieron de Babilonia y están restaurando Jerusalén, y allí termina la historia, y otra vez se restaura acá en Mateo cuando ya Jesús va a nacer. Entonces, más o menos, entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y entre Mateo, hay 400 años en los que no se cuenta la historia. ¿Qué fue lo que pasó durante ese tiempo? Hay muchos libros que se han encontrado, pero que no se sabe si tienen procedencia divina, y por eso no se han incluido en la Biblia, ¿verdad? Estos libros se llaman los libros apócrifos. Y un libro apócrifo es el libro de Macabeos. Y el libro de Macabeos explica que en ese momento, después de que ellos ya restauraron Jerusalén y restauraron el templo otra vez después de que se destruyó, entonces los fariseos fueron un grupo de israelitas que ellos dijeron: para no ir otra vez al exilio, vamos a coger un grupo de israelitas que sean perfectos, ¿verdad? Estas personas tienen que ser intachables. Tiene que ser persona de que cuando usted los mire, usted vea el ejemplo de cómo tiene que ser usted un buen siervo de Dios. Entonces los fariseos, ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque muchas veces nosotros, siempre que hablamos de los fariseos, damos una mala connotación. No sé si es la palabra fariseo que se relaciona como a farsa en español, ¿verdad? Pero siempre tenemos esta connotación de que son personas malas, y eso no es así, ¿verdad? Los fariseos eran personas
que trataban desde que se levantaban hasta que se iban a dormir, ¿verdad?, de seguir estrictamente la palabra de Dios. Eran personas que les gustaba diezmar y entregar las ofrendas. Eran personas que les gustaba estudiar la palabra de Dios, orarle a Dios. Es decir, que eran personas que eran consagradas a Dios y que realmente querían darle un ejemplo al pueblo para que ellos pudieran seguirlo. Sin embargo, parece que desde que se instituyó ese grupo, ¿verdad?, más de 400 años de que estuviera Jesús antes, el grupo comenzó a perder, ¿verdad?, esa misión que ellos tenían, ¿verdad? Ese grupo tenía que ejemplificar lo que significaba ser un verdadero cristiano o un verdadero en ese entonces judío, pero fueron perdiendo el concepto y entonces comenzaron a ser muy legalistas, ¿verdad? Entonces la historia del hijo pródigo, que también tiene que ver con los publicanos y con los pecadores, está más bien dirigida a los fariseos y a los escribas, que se suponían que eran los líderes espirituales del pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia del hijo pródigo, nosotros no solamente estamos hablando del hijo que se fue, sino también estamos hablando del hijo que se queda. Cuando Jesús presentó la historia o la parábola del hijo pródigo, Jesús no solamente estaba hablando no solamente está hablando a los que están en el mundo, ¿verdad?, los que no han aceptado todavía el mensaje, sino que también está hablando a los que están dentro de la iglesia. Es un mensaje que tiene un doble propósito. Y por eso, ya teniendo eso en mente, vamos a analizar que no había un solo hijo perdido, sino que habían dos, ¿verdad? Entonces por eso les digo, no lo vamos a ver como siempre lo vemos, que solamente uno se fue, la misma historia, desperdició su vida y todo lo que sabemos, sino que habían dos en realidad que estaban perdidos. Uno estaba adentro y el otro estaba afuera. Entonces vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 13. Vamos a comenzar ahora sí leyendo la historia, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿verdad? Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, Dios, como el padre de la historia, da talentos a cada uno para que sean puestos en su obra. Sin embargo, note, usarlo fuera de su causa equivale a pérdida. Ahora, para que ustedes entiendan, cuando Jesús hacía una parábola, él trataba de que fuera lo más parecida a la realidad. No eran, por lo general, muchas veces cosas de la vida real, o sea, cosas que hubiesen pasado, pero él trataba de ubicarlo en algo que fuese real. El hijo menor tenía el derecho de ir a pedirle al padre, ¿verdad?, su herencia. El primogénito, por ser el primer hijo, el primer nacido, él recibía doble porción de la herencia, 2/3. Y el hijo menor recibía solamente 1/3. Por lo general la herencia se daba cuando el padre moría, ¿verdad? Pero también el padre podía escoger dársela antes de que él muriese. Entonces este padre aquí, este padre de la parábola, él decide entregarle los bienes, ¿verdad?, a su hijo antes de tiempo. Y dice, entonces, él le dio sus bienes, ¿verdad?, así como Dios nos da talentos a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no pensamos, no sabemos cómo, pero Dios nos da a cada uno de nosotros talentos que Él quiere que nosotros empleemos en su causa. Sin embargo, el hijo menor pensó de esta forma. Él dice, no deseaba sentir la molestia de la obligación mutua. Si compartía la propiedad con su padre, éste tenía derecho sobre él como hijo. Exigió esa parte cuando en justicia no podía pedir nada, ni debiera haber recibido nada, ¿verdad? Dios nos da a nosotros talentos, sea para cantar, sea para poder presentarse en público, sea para servir, sea para sanar. Y Dios quiere que nosotros lo empleemos en su causa, ¿verdad? Sin embargo, este hijo menor, él dijo, yo no quiero tener ningún tipo de compromiso con mi padre, ¿verdad? Él quería usar los talentos sin estar junto con el autor de los talentos, ¿verdad? Él quería usar la herencia de su padre, ¿verdad?, por la que su padre había trabajado tanto tiempo y que él también había trabajado por un poco de tiempo, pero él no quería que su padre hiciera parte, ¿verdad?, de esa herencia. Y vemos entonces cómo fue el resultado, ¿verdad? Entonces el primer mensaje que Dios nos hace llegar a nosotros es, Él nos da las cosas
nosotros las pedimos sin merecerlas y aún así Dios nos las da a nosotros, ¿verdad? Dios no forza a nadie, Dios no obliga a nadie a que venga a la iglesia, Dios no obliga a nadie a que lo acepte. Esta es una decisión personal. Pero Él a cada uno de nosotros sí nos da talento, sí nos da herencia, si podríamos decirlo de esa forma, para que nosotros escojamos aceptarle. Ahora, si continuamos la historia, en los versículos del 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, antes de comenzar a explicar, me gustaría leer esto. Dice, de la parábola, esta parábola que estamos leyendo, que ocupa 22 versículos, va del 11 hasta el 32. Solo uno fue empleado para describir la vida perdida, ¿verdad? Solamente uno dijo y él se perdió y lo gastó en placeres. 3 fueron empleados para describir la miseria, ¿verdad? Cuando dice que vino la hambruna y entonces él tuvo que ir a trabajar apacentando cerdos. Pero 10 fueron usados para describir el regocijo del Padre, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando nosotros recordamos nuestra historia, cuando recordamos nuestra vida, nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros gastamos más tiempo de nuestra vida o de nuestro pensamiento pensando en las cosas malas que hicimos, ¿verdad? En la miseria en la que estuvimos, y no nos enfocamos en el regocijo que Dios se sintió y que nosotros sentimos cuando nosotros lo aceptamos. Y para Dios, incluso cuando uno ve una película, cuando hay una película de Dios pródigo que es muy vieja, creo que del 50, 60, casi toda la película muestra toda la vida perdida del hijo pródigo. Y fue y estuvo con una mujer y estuvo con otra, ¿verdad? Pero la Biblia en realidad nada más muestra 4 versículos para describir todo eso. Mientras que los demás 18 versículos solamente hablan del regocijo, de la alegría del Padre por poder ver a su hijo de vuelta, ¿verdad? Dios no se complace. Dios no es un Dios que se complace en ver a sus hijos sufrir o lejos de Él. Dios es un Dios que se complace y que se regocija cuando nosotros estamos cerca de Él, cuando nosotros lo aceptamos. Dice, aquellos que llegan a conocer a Dios entienden que Él se deleita más en el perdón y en la celebración del regreso que en los días de miseria y perdición de los que son sus hijos, ¿verdad? Por eso es maravilloso que dice Dios que Él nos toma a nosotros como somos, ¿verdad? Nos toma a nosotros como somos, pero no nos deja igual, ¿verdad? Dios nos acepta a nosotros, ¿verdad? Él trata de ser misericordioso con nosotros y moldearnos y ponernos nuevas vestiduras, ¿verdad? Porque para Él es más importante que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nosotros sigamos más bien en nuestro proceder antiguo. Si seguimos leyendo en la historia, Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20, dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces la predicación está más o menos basada en estos versículos. Dice, varios puntos se pueden aprender del arrepentimiento del hijo. Varios, ¿verdad? De que le vino la miseria, ¿verdad? Vino el mal tiempo, vino la hambruna donde él estaba. Él tiene que ir a mendigar por lo que comen los cerdos, pero ahora él quiere venir donde el Padre. Y hay varios puntos que podemos aprender. Primero, estar sin Dios implica estar lejos de sí. Estar sin Dios quiere decir que es como una condición de demencia. Fíjense aquí como dice la palabra de Dios en el versículo 17, y volviendo en sí, ¿verdad? Lo que aquí está implicando, está diciendo es que mientras él no estaba con el Padre, él no estaba bien de la cabeza. Prácticamente lo que está diciendo aquí. Si usted está lejos de Dios, usted no está bien de aquí,
porque Dios es la solución a todo lo que nosotros hacemos. Y solamente cuando Él volvió en sí, solamente cuando Él recapacitó, solamente cuando Él entendió que la casa del Padre donde había la bendición, no fuera de ella, entonces cuando Él pudo proceder al arrepentimiento. Ese es el primer paso, ¿verdad? Volver en sí, ¿verdad? Reconocer de que sin Dios no somos nada. El segundo punto, los pecadores, aún en su pecado, siempre reconocen que Dios es la solución. ¿Verdad que dijo? Él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Verdad? Todas estas personas que están en el mundo, que por alguna razón u otra todavía no han aceptado a Dios, ellos reconocen de que necesitan a Dios. Y eso debería ser una motivación para que los que están dentro de la casa del Padre vayan a buscar a esas personas que están allá afuera, ¿verdad? Están necesitadas. Muchas de ellas no están bien vestidas, muchas de ellas están hambrientas, muchas de ellas pueden ser ricas, otras pobres, pero todos tienen en su mente, ¿verdad? Cuán bello es estar, ¿verdad? 1000 días en la casa de Dios, que, ¿verdad? Exactamente, un día en la casa de Dios, perdón, que 1000 fuera de ellos. Entonces ellos entienden, ¿verdad? Aunque no estén en la casa de Dios, él entendió, ¿verdad? Que había más bendición, que había prosperidad dentro de la casa del Padre que fuera de la casa del Padre. Ahora el tercer punto dice, un arrepentimiento genuino exige menos de lo que se le pueda ofrecer, ¿verdad? Él cuando planeó volver a donde el Padre para pedir perdón, él no dijo, yo quiero volver otra vez en la condición de hijo. No quiero volver otra vez en la condición de heredero, sino que él pensó y él dijo, yo quiero ser, así sea, un poquito menor que los jornaleros, pero que al menos el Padre me acepte, ¿verdad? La persona que está realmente arrepentida no quiere que Dios la ponga en un pedestal otra vez, ¿verdad? Al lado de su trono, como los discípulos cuando se estaban peleando. La persona que está arrepentida, que busca de Dios, quiere que al menos el Padre lo acepte, ¿verdad? Como un jornalero. Sin embargo, el Padre está tan lleno de amor de que el Padre no te puede aceptar a ti como un simple jornalero, sino que Él te tiene que elevar a la posición de hijo otra vez, ¿verdad? A la posición de heredero, porque eso es lo que Él nos ha prometido a nosotros. Y no lo merecemos nosotros, ¿verdad? Es solamente Él el que nos lo puede ofrecer. Y esta es una muy importante, hermanos. El Hijo planeó las palabras de perdón y actuó. El Padre nunca, déjenme yo les repito esto, el Hijo planeó las palabras de perdón y actuó. El Padre nunca fue detrás de Él. Mi padrastro, él tenía, cuando él llegó aquí, él había dejado 2 hijos allá en Colombia. Bueno, se casó con mi mamá logró hacer los papeles por medio de él, me pidió, y pues entonces había llegado el tiempo de él pedir entonces a sus hijos, que fue más o menos en el 2013. Y cuando él iba a pedir a sus hijos, él pidió al muchacho que es de mi misma edad, mi hermano Brian, que ahora mismo está en Colombia, y pidió también a la hija de él, que tiene más o menos ahora tiene 22, pero para eso tenía 20, casi 21. Y ustedes saben que aquí en la ley de Estados Unidos, antes de que usted cumpla 21, todavía puede pedir al hijo y entra en un tiempo de 6 a un año, de 6 meses a un año. Pero si ya el hijo cumple 21 años y no está casado, porque él no estaba casado, entonces demora un poquito más. Entonces él trató de acelerar el proceso, de poder pagar todo lo que tenía que pagar, enviar los papeles para que ella pudiera entrar al país antes de que se cumpliera el tiempo. Al final logró hacer los papeles, más o menos a finales del 2013 ya estaban listos los papeles y ella podía venir, y ella cumplió los 21 en el 2014, más o menos como en octubre. Entonces los papeles estaban listos, él envió creo que $200 para los pasaportes allá en Colombia, y los otros papeles de mi hermano, del hijo de él, ya los tenía hechos, y ella, la plata del pasaporte cogió y se la tomó, ¿verdad? Entonces la plata que se suponía que era para su pasaporte, para todos sus documentos, los $200, ella cogió y se lo tomó y se fue a fiesta y todo eso. Él estaba enojado pero triste al mismo tiempo, ¿verdad? Y él no sabía qué hacer. Y él dice, yo quiero buscar otros $200. Yo quiero buscar otros $200, yo no puedo dejar a mi hija en Colombia. Y yo le dije, tú no puedes hacer eso. Y entonces me dice, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que yo no puedo darle $200 a mi hija para que venga al país? Yo le digo, si hace eso, lo va a hacer otra vez.
Y entonces él me dice, no va a pasar así. Yo le dije, mira, tú le puedes enviar el dinero, pero si tú se lo envías, ella lo va a volver a hacer. En fin, él siguió mi consejo. Yo le hablaba de la historia del hijo pródigo. El padre no fue detrás del hijo, ¿verdad? El padre estaba orando seguramente por el hijo, ¿verdad? Estaba realmente consagrado y pidiéndole a Dios que lo regresara, pero el padre no fue detrás del hijo. Al final él no le envió los $200. Pasó el tiempo, ¿verdad? Y en la mente de él, en la mente de mi padrastro quedó que yo no gustaba de la muchacha. Él no me lo decía a mí, pero a él le quedó eso en la mente. Yo le dije, no le mande el dinero, él no se lo envió. Y eso fue en el 2014. A principios de este año, ella lo llamó a él, porque no hablaron después de eso. Ella le dijo, papá, discúlpame. Él le dice, no, yo te disculpo, pero no te voy a enviar nada. Con un dolor en el alma como padre, porque no es fácil usted como padre negarle a su hijo la oportunidad de venir a un país con tantas oportunidades. Ella lo llamó a principios de este año y le dijo, papá, ya yo estoy yendo a la iglesia. Le dijo a ella, si tú me hubieses pagado ese dinero cuando yo te lo pedí, seguramente estuviese peor si yo hubiese llegado a este país. Pero aquí, después de que tú me hiciste eso, yo me di cuenta de que no eras tú el del problema era yo, ¿verdad? Y entonces yo quise buscar de Dios, y ahora busqué de Dios y estoy trabajando también, y gracias a Dios todo me va bien, ¿verdad? Porque yo me he encomendado en las manos de Dios. Yo me acuerdo la alegría que tenía él cuando ella le dijo eso, que él me llamó enseguida. Me dijo, Rafael, tengo que decirte algo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Mi hija está yendo a la iglesia. Y él me dice, mira, en el momentito que tú me dijiste eso, yo me enojé mucho. Yo pensé que tú le estabas diciendo porque no quería que ella viniera, porque era otra familia. Yo le digo, no es por eso. Yo le digo, es porque Dios nos ama a nosotros, hermanos. Dios nos ama y Él nos ama con un amor que no se puede describir. Pero es que Dios no nos va a obligar a nosotros a que nosotros estemos al lado de Él, ¿verdad? El Padre no iba a buscar al Hijo. Si usted está en rebeldía con Dios, porque Él estaba en rebeldía, Dios no puede hacer nada hasta que usted no compruebe de que estar en los caminos de Dios es lo mejor para su vida, ¿verdad? Como Nelson se vino desde que ella era muy pequeña, ella se desvió mucho, ya no iba a la escuela, tomaba y todas esas cosas, y pues ahora está en los caminos de Dios, está trabajando, y ella le agradece a Él precisamente, ¿por qué? Porque Él no le envió ese dinero para ella venirse a este país, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, y yo ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque muchas veces nosotros queremos ser más amorosos que Dios, ¿verdad? Queremos pensar, ¿verdad? En nuestra mente está de que nosotros queremos a esta persona más de lo que Dios quiere a esa persona. Muchas veces pensamos eso. Pensamos, yo amo más a esa persona de lo que Dios ama a esa persona. Y pensamos, si yo le pago los 200 y la traigo acá, ¿verdad? Entonces yo puedo hablarle y ella puede que entre a la iglesia. Pero así no trabajan las cosas con Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. El pecador va a reconocer su pecado y entonces él va a venir a la casa del Padre. Amén. El plan del Padre no era de que el Hijo sufriera para que entendiera la lección. El plan del Padre no era que el Hijo sufriera para aprender la lección. Pero muchas veces los golpes son necesarios para que nosotros entendamos que estar en los caminos de Dios es la mejor solución, ¿verdad? Y aunque al padre le dolía, me imagino que todo el tiempo estaba pensando en su hijo que estaba allá afuera. Incluso el hermano mayor dice que estaba muerto y ellos pensaban de que no existía. El padre todavía guardaba esa esperanza. Ahora aquí dice de que cuando él lo vio de lejos, ¿verdad? Ahí sí el padre no esperó para que él llegara acá. Él puede llegar todo andrajoso, todo sucio, todo vuelto nada, pero el papá salió corriendo a buscar a su hijo. Dios solamente sale a buscar a las personas cuando las personas deciden buscarlo a Él. En el momento en que usted muestra una mínima interés exactamente por Dios, ahí sí Dios hace todo lo posible para ir detrás de usted. Pero Dios no puede hacer, y lo hemos dicho durante esta semana, Dios no puede hacer nada si nosotros no sentimos interés por Él. Dios solamente se siente conmovido a correr, estemos sucios, estemos con una herida, estemos con lo que sea, si nosotros mostramos interés. Y cuando el hijo volvió en sí, cuando recapacitó, cuando dijo, mira, la bendición está allá, no acá,
entonces fue cuando el padre pudo correr otra vez y cogerlo y abrazarlo y transmitirle ese calor que seguramente él no pudo sentir antes porque dormía junto a los cerdos. Ahora, en los versículos de 21 al 24, ¿verdad? Acuérdense que el hijo había planeado lo que le iba a decir al padre, ¿verdad? Una vez llegara a la casa. Y entonces aquí en el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, fíjense esto, ¿verdad? El hijo ya tenía toda un sermón para predicarle al papá, ¿verdad? Y dice, Padre, mira, yo he pecado contra ti, yo he pecado contra el cielo. Y él le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre estaba tan emocionado que a él no le importó lo que estaba diciendo el hijo, ¿verdad? Él en ningún momento le interesó lo que el hijo estaba diciendo. Él lo que simplemente hizo fue, como dice allí, muchas gracias Tomás, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿verdad? El padre lo vio sucio, lo vio andrajoso, y el tipo tenía todo un sermón que quería predicarle al papá. El papá no le interesaba eso, ¿verdad? Dios lo único que ve es el corazón de la persona, ¿verdad? Y cuando el padre ve que viene humillado, que no se siente digno de ser su hijo, él dice, mira, este no va a ser un jornalero, porque Dios, al que quiere volver a él no lo puede tratar como un simple trabajador, como un simple sirviente. Él lo tiene que tratar como hijo suyo, ¿verdad? Pero solamente cuando nosotros reconocemos de que no lo merecemos, ¿verdad? Y entonces cuando él llegó allí, entonces vamos a vestirlo y vamos a ponerle el anillo de que él es el siguiente al trono, porque él es el heredero, y vamos a matarle el becerro para que coma, ¿verdad? Porque mi hijo que estaba muerto ahora ha revivido. Y comenzaron a regocijarse. Hasta allí se resolvió el problema del hijo que no estaba en la casa. Hasta allí. Dijimos que habían dos. El hijo que estaba perdido sufrió, padeció por su desobediencia, seguramente hasta gastó la herencia, pero todavía falta otro hijo que también estaba pródigo. El hijo penitente y tembloroso, que había tenido mucho que se lo repudiara, no estaba preparado para tal recibimiento. Sabía que no lo merecía, solo pedía que se le aceptara como jornalero. Pero el padre pidió a sus siervos que le dieran señales especiales de respeto y que le vistieran como si siempre hubiese sido su propio hijo obediente. ¿Verdad? Cuando Dios lo coge a usted, su background check, Él lo bota a la basura y hay uno nuevo, ¿verdad? Porque usted ha muerto, ¿verdad? Y usted ahora ha vivido nuevamente para Cristo Jesús. Entonces Dios lo trató a él como si toda su vida hubiese sido un hijo obediente. A él no le importaba lo que él había hecho. Tú ahora eres mi hijo, tú eres heredero de mi trono, no importa lo que hiciste, yo te amo y quiero que estés en esa posición. Ahora vamos a terminar la historia con el otro hijo que también estaba perdido. En el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Antes de que continuemos, el verbo allí entró, es el mismo que, entró, no, enojó. Es el mismo verbo que se usó cuando querían apedrear a Jesús, ¿verdad? Esta era una ira, pero de odio, ¿verdad? No era una ira como santa, si podríamos decirlo así. No era que era un pequeño disgusto, era una ira de odio, era que aborrecía a su hermano. Entonces dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola en realidad muestra que habían dos hijos perdidos, lo que estamos diciendo, ¿verdad? El que estaba fuera de casa, el que estaba ido, y el que estaba en casa. La parábola fue dirigida más hacia los fariseos que hacia los publicanos. No es lo mismo estar en la casa del Padre a conocer al Padre, ¿verdad? Él estaba en la casa del Padre y estaba trabajando para el Padre. Y muchos de nosotros podemos estar en la casa de Dios y podemos estar trabajando para Dios y aún así no conocemos a Dios. Amén. Mi pregunta cuando yo estudiaba la parábola, yo decía, si él sabía de que el Padre no hacía fiesta para él y sus amigos, o sea, de que no era algo trivial que el Padre hiciera fiesta, sino que tenía que hacer algo tan especial, algo tan sublime, es porque en vez de preguntar por qué él no se alegró y fue corriendo detrás del Padre, ¿verdad? Eso demostraba de que él no conocía al Padre, porque el Padre tenía un motivo, él tenía una alegría que no era la misma que tenía su hijo. El sonido de una celebración no debía ser preguntar al hijo qué estaba ocurriendo, sino saber que era algo tan grande que merecía una celebración. Nuestro deseo es que el Padre gaste la herencia que nos ha dado para estar con nuestros amigos, pero Dios solo derrama su herencia a aquellos que humildemente regresan a Él. Amén. Mis hermanos, nosotros muchas veces, y esto lo tengo que decir con mucho respeto, muchas veces hacemos actividades en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces hacemos campañas como la que estamos teniendo ahora en la iglesia. Y esas campañas, sabemos, dirigidas por el Espíritu Santo, estas actividades dirigidas por el Espíritu Santo, sin duda alguna que hacen que ciertas personas puedan decidirse por Jesús. Sin embargo, para que realmente estas personas regresen a Dios, Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él y vayamos detrás de aquellas personas que están necesitadas de Él, ¿verdad? Mientras nosotros nos quedemos sentados aquí y no vayamos por los que están en necesidad, nosotros no estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y el hijo, aunque estaba en la casa, no quería entrar a la casa, ¿verdad? Porque ese es el típico, hermano, de que llega una persona nueva, ¿verdad? Y entonces en vez de darle la bienvenida, en vez de tratar de comprender a la persona, se enoja porque esa persona en cuestión de 1 o 2 años ya está, ¿verdad?, participando en la iglesia, ya está progresando, porque esa persona que ha estado 20, 10, 5, no sé cuántos años, no ha crecido espiritualmente, porque aunque está en la casa, no conoce al Padre. Entonces, el Padre dice aquí, le ruega al Hijo, entra también. Y Dios no solamente le hace la invitación al que está afuera, ¿verdad?, que está por decidirse por Dios, sino también el que está dentro, entra. Porque aunque tú estás aquí, en realidad no estás dentro de mi casa, porque no has comprendido cuál es el objetivo de mi misión. Dios nos tiene a nosotros para cosas grandes, hermanos. Él quiere que todos seamos salvos. Pero lamentablemente no solamente el hijo que estaba afuera, sino el que estaba adentro, los dos estaban igualmente perdidos. ¿Y cuál era entonces la lección? El Padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuál era la ventaja? Ahora, esta es la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. Humanamente hablando, era injusto, ¿verdad?, como él se enojó, de que al otro le hiciera fiesta y a él no. Ahora, ¿cuál era la ventaja del hijo mayor, ¿verdad?, si él estaba con el Padre, a diferencia del hijo menor? ¿Cuál era la ventaja? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era la ventaja que tenía el hijo mayor que no tenía el hijo menor? Y podemos pensarlo en el punto de vista de la herencia. Tenía el doble. Pero aparte de que tenía el doble, el hijo menor, que había hecho con su herencia también, la había gastado, ¿verdad? Nunca le faltó nada al que se quedó. Y nunca le faltó nada al que se quedó. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque muchas veces nosotros creemos, voy a disfrutar primero del mundo, ¿verdad? Después yo me arrepiento y el Padre me va a aceptar de todas formas. Sin embargo, yo no he visto la primera persona que haya disfrutado del mundo y cuando vuelva dice que disfrutó de lo que estaba allá en el mundo. Puede que en el momento sí, pero a la larga, ¿verdad?, perdió los mejores años de su vida.
no solamente le había perdido su herencia, sino que también había perdido, ¿verdad?, la herencia que el padre le había dado, el dinero que él podía emplear para posiblemente expandir un negocio, lo que sea. Él lo había malgastado, ¿verdad?, los mejores años de su vida, sus fuerzas, el dinero, en cosas que no, ¿verdad?, realmente valían la pena. Entonces este es un mensaje para que aquellos jóvenes que han estado en la iglesia, que están en la iglesia en este momento, ¿verdad?, no piensen que lo que está allá afuera podemos disfrutarlo y después venir como si nada otra vez, ¿verdad? Porque los mejores años de nuestra vida, porque nuestros talentos, ¿verdad?, si nosotros los mantenemos desde que estamos jóvenes hasta que ya somos adultos, entonces el Señor nos va a bendecir a nosotros por doble porción, ¿verdad? El Señor va a hacer cosas, porque yo les digo esto, una vez un hermano me decía, no, los mejores predicadores son los que estuvieron en el mundo y no los que han estado en la iglesia toda la vida. Entonces yo le digo, eso no es así. Me dice, no, porque es que ellos han tomado, ellos han fumado, ellos han estado en pandillas, en ganga, como quieran decirle, y ellos ya pueden como relacionarse, me lo pueden hacer que la gente lo entienda. Y yo le digo, eso es una ventaja, pero eso no quiere decir de que sean mejores predicadores o de que sean mejores cristianos, ¿verdad? Una ventaja porque pueden asimilarse, ¿verdad?, los que pasan por lo mismo, pero yo estoy seguro de que cualquier persona que pasó por eso no quiere otra vez que se repita, ¿verdad? Entonces aquel que se queda en la casa del Padre, y no es fácil, ¿verdad?, uno está trabajando, muchas veces uno se desmotiva. Por eso es que una relación con Dios no está basada en la emoción. Hay personas que creen que para ser cristiano siempre hay que estar feliz, ¿verdad?, y hay que estar aleluya, cantando, saltando. Eso no es así. Con Dios hay veces que uno se siente deprimido, ¿verdad?, por cualquier motivo, razón, circunstancia. Hay veces que uno se siente alegre. Hay luchas así como hay felicidades, ¿verdad? Pero el punto es mantenerse allí porque el premio está cerca, ¿verdad? Porque Dios está listo a cada uno de nosotros darnos la bendición de la herencia, ¿verdad?, de hacer una fiesta, de llevarnos allá al banquete espiritual en el cielo y poder entonces ponernos ese anillo que nos consagra a nosotros como herederos de su reino. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una oración para que el Señor pueda hacer que nosotros entremos a su casa, ¿verdad? El Padre quiere de que nosotros aprendamos a confiar en Él, que podamos realmente entender cuál es su plan para nosotros. Vamos a orar. Bondadoso, misericordioso, todopoderoso y cualquier otra característica que pueda alabar tu nombre, Jehová. Estamos completamente agradecidos porque podemos estar aquí en tu casa de oración, porque estamos en una lucha cada uno de nosotros y tú la entiendes, Padre Santo, pero tú estás esperando por nosotros. Si nosotros solamente abriéramos un poquito nuestro corazón y dijéramos, te necesito, pues entonces ahí sí tú irías corriendo a quitarnos todas esas vestiduras sucias, todo eso, ese pasado triste que hemos tenido, para que podamos tener una nueva vida en ti, Padre Santo. Tú quieres hacernos nuevos, tú quieres ponernos ropa incluso y quieres ponernos un anillo que selle el pacto que tú tienes con nosotros si nosotros nos entregamos a ti. Lo que está en el mundo se puede disfrutar, sí, temporalmente, pero a la larga va a traer daño, Padre Santo. No solamente va a gastar nuestra herencia, los dones que tú nos has dado, la juventud que tú nos has dado, sino que también, Padre Santo, no va a ser de que disfrutemos plenamente después y saber y tener la convicción de que toda tu vida estuvimos contigo. Por eso aquellos que han estado en la iglesia, ayúdalos, Padre Santo, para que se mantengan fieles a ti. Porque aquel hijo que era primogénito por derecho y también porque trabajó, tú no lo rechazaste, sino que le rogaste y le dijiste, entra, hijo, y siente alegría y aprende que cuando alguien está perdido, tienes que sentir alegría como yo, y tienes que hacer fiesta como yo, porque esa es otra alma que va al reino de los cielos. Gracias, Padre, por este evangelio tan lindo, porque nosotros podemos vivir con la completa seguridad de que tú estás con nosotros donde quiera que estemos. Gracias, Padre. Conságranos todos los días y ayúdanos a entender de que nosotros podemos dejar de ser hijos pródigos a ser hijos prodigios, a ser hijos que sean poderosos para tu voluntad, usando nuestra herencia, nuestro talento, nuestra edad, nuestras fuerzas y nuestra energía. Gracias, Señor, le damos esta oración en el nombre de nuestro único Redentor, ¿verdad? De aquel que fue necesario venir para salvarnos, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.